Carlos era un joven dedicado a su familia, y su abuela siempre fue la figura más importante en su vida. Desde pequeño ella lo había criado, y ahora, ya anciana y con la salud deteriorada, estaba internada en un hospital local. Todos los días, sin falta, Carlos visitaba a su abuela, llevándole flores, cariño y compañía. Sus visitas eran una rutina y una forma de aliviar la soledad que ella sentía. El hospital se había convertido en un segundo hogar para Carlos. Conocía a todas las enfermeras, médicos e incluso a los otros pacientes. Aunque siempre estaba enfocado en su abuela, no podía evitar notar al señor en la cama de al lado. Era un hombre de aspecto cansado, que recibía pocas visitas. A veces, Carlos lo saludaba brevemente, pero nunca había intercambiado más que unas pocas palabras con él. Un día, al llegar al hospital, Carlos notó algo diferente. El señor de la cama de al lado estaba solo, mirando por la ventana. Parecía más abatido de lo habitual y Carlos sintió una punzada de curiosidad. ¿Sería ese hombre alguien que también pasaba sus días sin la compañía de familiares, como él mismo podría ser en el futuro? Al acercarse, Carlos escuchó el débil sonido de una tos. El hombre se movió lentamente y al notar la presencia de Carlos, esbozó una leve sonrisa. «Vienes aquí todos los días, ¿verdad?», preguntó el señor con una voz ronca, pero amable. Carlos le devolvió la sonrisa y respondió que sí, explicando que iba a ver a su abuela. Esa fue la primera conversación entre ellos. Poco a poco, Carlos comenzó a intercambiar más palabras con el hombre, cuyo nombre era Roberto. Aunque breve, la amistad entre ellos comenzó a florecer en medio de aquel ambiente hospitalario. Pero Carlos no sabía que esa nueva amistad estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Con el paso de los días, las conversaciones entre Carlos y Roberto se hicieron cada vez más frecuentes. El anciano parecía cada vez más cómodo con la presencia del joven, lo que hizo que Carlos se interesara en conocer más sobre él. Roberto, sin embargo, era reservado. Hablaba poco sobre su pasado, limitándose a comentarios vagos sobre haber perdido muchas cosas en la vida. Una tarde, mientras esperaba a que el médico terminara la visita a su abuela, Carlos comenzó una conversación con Roberto sobre su juventud. «¿Cómo fue tu vida antes de estar aquí, Roberto?», preguntó sin pretensiones. Roberto, normalmente tranquilo, pareció incomodarse con la pregunta, desviando la mirada. Tras un largo silencio solo respondió: «Cometí muchos errores, Carlos. Errores que me alejaron de las personas que más amaba». Carlos sintió curiosidad, pero respetó el silencio del hombre. Sabía que no era fácil para Roberto hablar de su pasado y decidió no presionarlo. Sin embargo, algo dentro de Carlos comenzó a inquietarlo. ¿Por qué ese señor le resultaba tan familiar? Esa sensación de que había algo más lo acompañaba en cada visita, aunque intentara ignorarla. En las semanas siguientes, Carlos notó que Roberto parecía más frágil, tosía con más frecuencia, y los médicos venían a revisar su condición con mayor urgencia. Algo estaba sucediendo, pero Carlos aún no sabía qué. Todo lo que sabía era que, sin darse cuenta, estaba creando un lazo cada vez más profundo con el hombre de la cama de al lado. Sin embargo, el destino de Carlos y Roberto estaba a punto de entrelazarse de manera inesperada. Un día, al llegar para una nueva visita a su abuela, Carlos percibió una atmósfera extraña en la habitación. El médico que atendía a Roberto estaba hablando con una enfermera en un tono serio, y la expresión de ambos indicaba que algo no iba bien. Cuando el médico salió de la habitación, Carlos preguntó educadamente por el estado de Roberto. El médico lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «¿Eres de su familia, verdad?». La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. «No. Solo lo conozco de las visitas», respondió, confundido. El médico vaciló, pero luego se acercó a Carlos y con una voz baja le dijo: «Roberto pidió hablar contigo. Mencionó que hay algo que debes saber». Intrigado y con el corazón acelerado, Carlos se acercó a la cama de Roberto. El hombre tenía los ojos cerrados, respirando con dificultad. Al percibir la presencia de Carlos, abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa. «Carlos, hay algo que he guardado durante mucho tiempo. Creo que es hora de que sepas la verdad», dijo con la voz temblorosa. Roberto parecía luchar por hablar, como si el peso de las palabras fuera demasiado para él. «Yo soy tu padre, Carlos, tu padre biológico. La vida nos separó cuando tú eras muy pequeño». El mundo de Carlos se derrumbó en ese instante. Las palabras de Roberto resonaban en su mente como un trueno. No sabía qué pensar.
¿Su padre? ¿Ese hombre al borde de la muerte era su padre? Carlos quedó sin habla. El shock y la confusión dominaban sus pensamientos. Roberto, al notar la angustia en el rostro de Carlos, continuó. Sé que es difícil escuchar esto. Y sé que debes odiarme. Nunca fui el padre que merecías. Cometí muchos errores y te abandoné, pero no pasó un solo día sin que pensara en ti. La revelación dejó a Carlos dividido. Siempre había crecido creyendo que su padre había desaparecido sin dejar rastro, y su abuela nunca habló mucho del tema. Imaginaba que el hombre que debería haber estado a su lado desde la infancia simplemente no se preocupaba. Pero allí, frente a él, estaba Roberto, su padre biológico, luchando por cada palabra, admitiendo sus errores y suplicando por una última oportunidad para redimirse. Carlos respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que insistían en aparecer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me cuentas esto ahora, después de tanto tiempo? No tienes idea de lo que pasé sin ti, dijo Carlos con la voz cargada de dolor. Roberto bajó la cabeza. Sé que fallé y entiendo si no quieres perdonarme, pero necesitaba contártelo. No quería morir sin que supieras la verdad. El silencio entre los dos fue largo y cargado de emociones. Carlos aún no sabía cómo procesar esa avalancha de sentimientos. Se alejó de la cama, murmurando que necesitaba tiempo. El encuentro fue abrumador, y Carlos salió de la habitación sintiéndose más perdido que nunca. Tras esa revelación impactante, Carlos pasó días sin volver al hospital. Necesitaba tiempo para digerir todo lo que había sucedido. Era difícil creer que el hombre con el que apenas había intercambiado algunas conversaciones era, en realidad, su padre biológico. Su cabeza estaba en un torbellino de emociones. Ira, tristeza, alivio y confusión se mezclaban de una manera abrumadora. Comenzó a recordar momentos de su vida en los que la presencia de un padre habría marcado la diferencia. La falta de una figura masculina en su crianza, las preguntas nunca respondidas sobre su origen. Siempre había creído que el hombre que lo abandonó no tenía interés en su vida, y ahora esa figura reaparecía en la cama de un hospital, arrepentido, pidiendo perdón. Carlos quería entender por qué Roberto se había ido. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo sentía un bloqueo dentro de sí. ¿Cómo podría perdonar a alguien que había causado tanto sufrimiento, tanto para él como para su madre? Pero por otro lado, la fragilidad de Roberto, el estado terminal en el que se encontraba, sacudía sus convicciones. Sabía que el tiempo no estaba del lado de Roberto. En los días siguientes, Carlos habló mucho con su abuela sobre el pasado. Era un buen hombre cuando lo conocí, pero tomó malas decisiones, mi nieto, explicó la abuela, con los ojos llenos de lágrimas. No era perfecto, y yo también lo culpé por muchas cosas, pero quizás merece una última oportunidad para redimirse. Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Sabía que necesitaba volver al hospital, aunque solo fuera para escuchar la historia de Roberto y decidir, de una vez por todas, qué hacer con lo que había descubierto. Después de varios días ausente, Carlos decidió que era hora de volver al hospital. Al llegar, su abuela estaba dormida, y Roberto estaba más débil que nunca. La enfermedad avanzaba de manera implacable. Al ver entrar a Carlos, los ojos de Roberto se iluminaron brevemente, pero la debilidad era evidente en su rostro. No sé por dónde empezar, dijo Carlos, dudoso, sentándose junto a la cama de Roberto. He pasado días pensando en lo que me contaste y necesito respuestas. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué desapareciste y nunca volviste a buscarme? Roberto respiró hondo y comenzó a hablar con su voz débil, pero sincera. Era joven, inmaduro e irresponsable. No supe cómo manejar las responsabilidades que vinieron con el nacimiento de un hijo. Tu madre y yo peleábamos todo el tiempo, y yo fui débil. Huí, pensando que estaba haciendo lo correcto, que estarían mejor sin mí, pero me equivoqué. Carlos escuchaba en silencio, intentando absorber cada palabra. Me alejé para intentar reinventarme, pero nunca tuve el valor de regresar. Todos los días me arrepentí de la decisión que tomé. Cuando supe de tu madre, sobre la vida difícil que tuvo, ya era demasiado tarde. El dolor en los ojos de Roberto era evidente. Estaba frente a su hijo, buscando el perdón que quizás nunca obtendría. No espero que me perdones, Carlos, no merezco eso, pero quería que supieras que te amo y que nunca dejé de pensar en ti. El tiempo no se puede recuperar, pero quería haberte dado la oportunidad de conocer quién soy. Carlos sintió un gran peso en el pecho.
tenía la oportunidad de cerrar esta historia de dolor de una vez por todas. Aún no sabía si podría perdonar a Roberto, pero entendía que guardar rencor no lo llevaría a ninguna parte. En los días que siguieron, Carlos continuó visitando a Roberto, escuchando sus historias e intentando comprender al hombre que lo había abandonado. Poco a poco se dio cuenta de que, aunque Roberto había tomado malas decisiones, estaba siendo sincero en su arrepentimiento. El tiempo que pasaron juntos en el hospital trajo una nueva perspectiva para Carlos. Durante una de las visitas, Roberto, ahora más debilitado, tomó la mano de Carlos. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que importa es que tuve la oportunidad de verte de nuevo. No necesito nada más, Carlos. Solo quería que supieras que lamento todo. Carlos, emocionado, sostuvo con fuerza la mano de su padre. No sé si puedo olvidar lo que pasó, pero quiero intentar perdonarte. Todos cometemos errores, y tal vez merezcas esa oportunidad de redimirte. Las lágrimas rodaron por el rostro de Roberto. Esas palabras eran todo lo que necesitaba escuchar. El alivio recorrió su frágil cuerpo. En ese momento, padre e hijo encontraron la paz que tanto habían buscado. Roberto sabía que aunque su tiempo se agotaba, había recuperado algo invaluable, la oportunidad de reconciliarse con su pasado. Carlos sintió que al perdonar a Roberto, se estaba liberando de una carga que había llevado toda su vida. Aún tenía muchas preguntas y dolores por resolver, pero ahora, con su padre a su lado, podía empezar a sanar esas heridas. El tiempo pasó, y Roberto se debilitaba cada vez más. Carlos sabía que el final estaba cerca, pero se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de pasar esas semanas junto a su padre biológico. A pesar de todos los errores del pasado, lograron, en el último momento, construir una conexión que ambos nunca pensaron que fuera posible. Una mañana, Carlos llegó al hospital y le informaron que Roberto había fallecido durante la noche. Aunque el corazón de Carlos estaba lleno de tristeza, también sentía una cierta paz. Sabía que su padre se había ido en paz, con el peso del arrepentimiento aliviado y el perdón concedido. En el funeral de Roberto, Carlos recordó las conversaciones que tuvieron, las risas tímidas y las lágrimas que compartieron. Decidió que, a partir de ese momento, viviría su vida sin el peso del pasado, honrando la memoria de su padre de la manera más digna posible. Más tarde, al visitar la tumba de Roberto, Carlos colocó una flor sobre la lápida. «Te perdono, papá», dijo en voz baja. Las palabras salieron con facilidad, sin más el peso de antes. Sabía que finalmente estaba libre para seguir adelante. Al salir del cementerio, Carlos sintió una suave brisa en el rostro, como si fuera una señal de que lo peor había pasado. La vida continuaba, y estaba listo para comenzar un nuevo capítulo, esta vez con el corazón en paz. ¿Te gustó la historia de hoy? Espero que sí. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia como esta. Activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios qué te pareció. Un abrazo y nos vemos en la próxima.